Problema de selectividad de 2005. Apartado A. El perímetro de un sector circular de radio R es 4 metros. ¿Cuántos radianes alfa debe medir su ángulo central para que su área sea máxima? Nos dan una ayuda. El perímetro de un sector circular es 2 por el radio más el radio por el ángulo alfa, el ángulo central. Y el área del sector circular es 1/2 de alfa por r al cuadrado. Apartado B. El área de otro sector circular es 1 metro cuadrado. ¿Para qué radio es mínimo su perímetro? Son dos apartados independientes. En el apartado A tenemos un sector circular. Como sabéis, es como un fragmento de un círculo, ¿no? Resulta complicado representar el sector circular. El radio es R, este lado y este lado miden igual. Y me dicen que el perímetro, es decir, la suma de esta R más este arco es 4 metros. La pregunta es cuántos radianes alfa debe tener al ángulo central, este ángulo, para que su área sea máxima, con un perímetro fijado a 4 metros. Nos dan esta ayuda, que nos viene muy bien, aunque deberíamos conocerla, es que en un sector circular tenemos estas igualdades. El perímetro, es decir, la suma de estos dos radios más el arco, es igual a 2r, lógico, 2 radios, más este arco mide exactamente r por alfa, donde alfa es el ángulo central. Sí, piensa que si alfa es 2pi, es decir, la vuelta entera, te quedaría entonces 2πr, que es la longitud de la circunferencia entera. Bien, solamente quiero un arco, pues es r por alfa la fórmula que te da la longitud del arco. Y por otra parte, el área de este sector circular, lo que estoy subrayando ahora, es igual a 1/2 de alfa por el radio al cuadrado. Observa que si alfa es 2pi, es decir, una vuelta entera, de esta fórmula me tendría que dar el área del círculo. Observa que sí, ¿no? Al cambiar alfa por 2pi, 2 y 2 se va y te queda pi r cuadrado, el área del círculo. Pues volviendo a la pregunta, me preguntan cuántos radianes alfa debe medir el ángulo central para que el área sea máxima. Para poder contestar a eso tendré que dejar el área en función del ángulo central. Bien, el área, como vemos aquí, es 1/2 de alfa por r al cuadrado. Tengo que dejar r en función de alfa para que el área quede en función de alfa. Bien, eso lo podré conseguir obligando a que el perímetro del sector circular sea 4. Claro, 2r más r alfa, la fórmula que me da el perímetro del sector circular, tiene que ser 4. De aquí, vuelvo a repetir, voy a dejar r en función de alfa para después dejar el área en función de alfa. Saco factor común a r y ya tengo la r en función de alfa como había dicho. El área queda entonces 1/2 de alfa por 4 partido 2 más alfa al cuadrado. Ya está, ya tengo el área en función de alfa, lo voy a escribir aquí. Piensa que esto es 4 cuadrado 16, entre 2 es 8. Me queda 8 alfa como numerador y como denominador 2 más alfa al cuadrado. Esta es la función que me da el área del sector circular en función del ángulo central alfa. Alfa es un ángulo que varía de 0, bien, si es igual a 0 no tendría sector circular, ¿verdad? El área sería 0, hasta 2pi, que sería entonces todo el círculo, ¿verdad? Esta función es continua en el intervalo que trabajo y por tanto tendrá, según el teorema de Weierstrass, un máximo y un mínimo. Me piden justamente la alfa que da el área máxima. Pues ya sabéis, a derivar la función área respecto de alfa para hallar los puntos críticos. Es un cociente, así que derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés. La derivada de 2 más alfa al cuadrado es 2 por 2 más alfa por 1, partido de 2 más alfa a la cuarta
observo que 2 más alfa lo puedo sacar factor común en el numerador y simplificarse con un 2 más alfa que tengo en el denominador. Por tanto, sería este y en lugar de 4 pondríamos 3. Si al mismo tiempo quito este paréntesis, me queda 16 más 8 alfa menos 16 alfa, partido de 2 más alfa al cubo. La primera derivada me queda en definitiva 16 menos 8 alfa partido de 2 más alfa al cubo. Vamos a ver cuándo es 0 la primera derivada, pues cuando el numerador es 0, despejo la alfa y me queda 16 partido de 8, la alfa es 2. 2 es el único punto crítico. Luego también veo que en menos 2 se anula el denominador, en el menos 2 puede cambiar la monotonía, pero insisto que estamos estudiando la curva de 0 a 2pi y ahí siempre es continua. Estudiamos la curva solamente desde 0 hasta 2pi y en el punto 2, que más o menos podría estar aquí, es donde tengo el punto crítico. Vamos a estudiar el comportamiento de la curva, la monotonía, alrededor del punto crítico. Números a la izquierda del 2, por ejemplo en el 1, veo que la primera derivada en el 1, el denominador es positivo y el numerador es 18 menos 8, positivo también. Mayor que 0, está creciendo a la izquierda del 2 y a la derecha del 2, por ejemplo en el 3, veo que el numerador ahora va a dar negativo, el denominador positivo menor que 0 va a estar decreciendo. Siendo continua en el intervalo 0,2pi y teniendo la curva de esta forma, está claro que en el 2 está el máximo relativo, pero también el máximo absoluto. Podemos decir entonces que cuando alfa es igual a 2 radianes, el área del sector circular es máxima. No me piden que calcule esa área máxima, pero no es más que cambiar aquí la alfa por el 2. Lo voy a hallar. Al cambiar aquí la alfa por el 2, me queda 2 más 2, 4, 4 al cuadrado, 16. Y arriba tengo 8 por 2, 16. 16 entre 16 pues me da 1. Una unidad. ¿Una unidad de qué? Pues de metros cuadrados, porque yo he obligado a que el perímetro fuera 4 metros, por tanto el área metros cuadrados. Pasamos al apartado B, que me dice lo siguiente. El área de otro sector circular es de 1 metro cuadrado. Ahora lo que se fija es el área. ¿Para qué radio es mínimo su perímetro? Para poder contestar esta pregunta tendré que dejar el perímetro en función del radio y tendré que encontrar la R que minimiza la P, la función perímetro. El perímetro en función del radio. Yo aquí tengo el perímetro en función del radio y del ángulo central. Tendré que dejar el ángulo central en función de R para poder dejar el perímetro en función de R. Para eso lo que hago es utilizar esta condición. El área es 1 metro cuadrado. El área es 1 medio de alfa por R al cuadrado. Y en este sector circular tiene que ser de 1, por lo igual a 1. De aquí, como veis, ya puedo dejar la alfa en función de R, que es lo que deseo. Despejo la alfa y me queda 2 partido de R al cuadrado. Ya puedo venir aquí y escribir 2R más R por 2 partido de R al cuadrado. Ya tengo el perímetro en función del radio. Me queda 2R más, una R se simplifica, y tengo 2 partido de R, siendo R un número mayor o igual que 0. Bien, pues ya estamos en las condiciones de siempre. Quiero hallar la R que hace mínimo la función perímetro. Para eso derivo respecto de R. La derivada de 2R respecto de R es 2. Y la derivada de 2 partido de R es menos 2 partido de R al cuadrado. Miro a ver cuáles son los puntos críticos. Cuando la derivada es 0, tengo esta ecuación, 2 igual a 2 partido de R cuadrado. De aquí deduzco que R cuadrado es igual a 1. Por tanto, el radio tiene que ser la raíz cuadrada positiva o negativa de 1, es decir, más o menos 1. Bien, el radio es mayor que 0 siempre, no tiene sentido negativo. Por tanto, ya solamente estoy pensando en el 1, que es el único punto crítico que me interesa.
La función la estamos estudiando de 0 en adelante. Para mayores que 0, esta función es continua. Aquí he puesto el igual a 0, pero realmente no podría ser igual a 0. Hay un pequeño error. El radio tiene que ser mayor que 0, porque si no, no tendría perímetro, claro. Pues decía que estamos estudiando para mayores que 0, que es continua. Pues voy a estudiar lo que pasa alrededor del 1. Espero que haga esto. Y así podré decir que en el 1 está el mínimo relativo y también el mínimo absoluto. Ya sabéis que para eso lo que hay que estudiar es la monotonía alrededor del 1. Hallamos la derivada en el punto 0,5, por ejemplo. Voy a tener 2 menos 2 partido de 0,25. Este número va a ser negativo. Y la derivada, no sé, en el 2, por ejemplo, va a ser un número positivo. Así que efectivamente primero decrece y luego crece. También podríamos haber hallado la segunda derivada en el 1. No me hubiera costado mucho. Piensa que la función segunda derivada es muy fácil de calcular. La derivada de 2 es 0. Y al derivar esto tengo 4r partido de r a la cuarta. Es decir, 4 partido de r al cubo. Así que en el 1 va a valer 4 mayor que 0. De ahí que como la derivada segunda es mayor que 0, en el 1 se encuentra el mínimo relativo. Y absoluto también, insisto, porque es continua para mayores que 0. La curva hará esto, teniendo en el 1 el mínimo absoluto. Pasemos a dejar clara la solución. Cuando r es 1, el radio es 1 metro, el perímetro es mínimo. Siendo este, pues cambio la r por 1 aquí y veo que tengo 2 por 1 más 2 partido de 1. Al final me da 4. 4 metros el perímetro. De todos los sectores circulares de área 1 metro cuadrado, el que tiene radio 1 es el que menor perímetro tiene. El ejercicio está resuelto.